Entonces vamos a empezar con lo que es en las úlceras gástricas duodenal y las úlceras, en especial las úlceras pépticas, ¿ya? Entonces, ¿a qué vamos a definir de úlcera? Esta es una de las consultas de mayor, una de las consultas clínicas que hacen en consultorio externo, una de las dolencias que más afectan en consultorio externo. Y de ellos es la úlcera péptica. Bueno, entonces en la definición de úlcera es el defecto de la mucosa gastrointestinal que se extiende a través de la capa muscular de la mucosa y persiste en función de la actividad ácido péptica. En otras palabras, es como una herida que se hace en la piel, pero que se hace en la mucosa, que puede llegar incluso a la capa muscular. Entonces, ¿cuáles son los factores condicionantes? Vamos a ver que está el estrés, el tabaquismo, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, el Helicobacter pylori, y lo que van a hacer es dañar la mucosa, y también lo que va a producir es el aumento de la producción de ácido y pepsina, el aumento del ácido clorhídrico y de pepsina, que se ve sobre todo en los casos de estrés, ¿no? Bueno, las úlceras por estrés son múltiples. Acá están mirando una fotografía de una videoendoscopía. Se localizan en el cuerpo gástrico y en pacientes sometidos a estrés extremo. No solamente el estrés cotidiano, sino, por ejemplo, el estrés operatorio, ¿no? O en padecimientos graves que son incluso de menos de 72 horas. La corrección de la hipotensión, el estado de shock y la acidosis es de primordial importancia. También se ve mucho los medicamentos que se están utilizando ahora, como los inhibidores de los H2, que son la ranitidina, los protectores de la mucosa gástrica, en este caso el sulfato, y se ha visto que solamente el 15 a 20% de los pacientes con úlcera por estrés tienen hemorragia. Ya, el problema es que cuando hacen una hemorragia, es una hemorragia bien, bien masiva y bien difícil de tratarla. Solamente el 5% de ellas va a sangrar de manera masiva, y la mortalidad promedio en operaciones de urgencia por úlcera gástrica sangrante es del 15% y de la úlcera duodenal es el 10%. ¿Cómo lo retiro? Este de acá. Bueno, las úlceras relacionadas al tabaquismo, vamos a ver que es un factor de riesgo asociado a la presencia de la persistencia y la recurrencia y las complicaciones de la úlcera. El riesgo puede ser proporcional con la cantidad de cigarros que se fuman al día, ¿no? Es moderado, por ejemplo, cuando se fuma más de 10 cigarrillos al día. La tasa de mortalidad por enfermedad ulcerosa está aumentado en fumadores, y los efectos adversos son reversibles al suspender el cigarro. Tenemos las úlceras por Zollinger-Ellison, que producen lo que se llama los gastrinomas, que se debe a una hipersecreción ácida secundaria a la presencia del tumor secretor de gastrina. Hay una incidencia del 0.1%, sobre todo en aquellos pacientes que tienen úlcera péptica. La mayoría de los casos se diagnostican entre los 30 y 50%. Ahí hay una relación hombre-mujer. Es mayor en los hombres que en las mujeres. Pueden ser esporádicos. Generalmente están relacionados con una neoplasia endocrina múltiple. Más del 80% de los gastrinomas se encuentran en una ubicación específica, y la gastrina va a tener efectos sobre todo en la secreción ácida gástrica, va a presentar efectos tróficos sobre las células parietales, aumenta la multiplicación celular y la liberación de histamina, y es 3 a 6 veces más que en los pacientes sanos, y 2 a 3 veces más grande que en los pacientes con úlcera duodenal.
En las úlceras por Zollinger y Sol, el gastrinoma, lo que hay que hacer es la determinación de la secreción ácida. El 90% de los pacientes tienen tasas basales mayor de 100 a 100 mil equivalentes por hora. En los estudios radiológicos se ha visto que los pliegues gástricos y del intestino delgado, como en el duodeno y en el yeyuno, son prominentes y hay una gran cantidad de líquido en la luz intestinal. También lo que se ve es la determinación de la gastrina sérica en ayunas, sobre todo en los pacientes sanos y en pacientes con úlcera duodenal. Es común los valores de la gastrina que sean menores de 50 a 60 picogramos por mililitro. Los pacientes con gastrinoma tienen determinaciones mayores de 100 picogramos por mililitro. Otras formas de úlcera son las de etiología viral, por ejemplo, el virus de la hepatitis, el citomegalovirus, obstrucción duodenal, uso de drogas como la cocaína, el crack, algunas inducidas por radiación y algunos inducidos por quimioterapia o por quimiorradioterapia. Bueno, y nuestro tema de ahora son las úlceras pépticas, que son los padecimientos pertenecientes a esta entidad, la úlcera duodenal, úlcera gástrica y el síndrome de Zollinger-Ellison. Es una enfermedad crónica y recurrente que involucra múltiples factores etiológicos y fisiopatológicos que van a comprometer la secreción y el movimiento de la respuesta hormonal local. Entonces, la úlcera péptica se va a referir a un grupo de trastornos ulcerativos del tracto gastrointestinal superior que afecta principalmente la porción proximal del duodeno y estómago. En la mayoría de los casos, el agente causal es el Helicobacter pylori, aunque en la etiopatogenia es incompleto, se acepta que también es el resultado del desequilibrio de factores agresores y defensores de la mucosa gástrica, o sea, del ácido clorhídrico y de la pepsina. A diferencia de las erosiones gástricas, o sea, de la pérdida de solución de continuidad o a las heridas que se hacen en la mucosa, está bien limitada y es profunda, llegando en ocasiones a abarcar incluso la capa muscular. Histológicamente se ve como una zona de necrosis eosinofílica que se está asentando sobre un tejido de granulación con células inflamatorias crónicas y está rodeada por cierto grado de fibrosis. Entonces vamos a ver acá los mecanismos de defensa de la mucosa. Tenemos factores exógenos, los AINES, el alcohol, el ácido más la pepsina, y los factores como la bilis. Y todos esos factores agresores van a intervenir y en primera línea de defensa van a encontrar el moco y el bicarbonato. En segunda línea de defensa está la barrera apical, la expulsión de los iones hidrógenos retrofundidos y los mecanismos antioxidantes. Y en la tercera línea vamos a encontrar el flujo sanguíneo de la mucosa. Si todo esto vence, se va a producir la lesión, ¿no? Y a esto, si le agregamos el estrés, se va a producir más rápidamente una lesión, ¿no? También hay el término de úlcera refractaria, que se hace referencia a la úlcera duodenal que no ha cicatrizado en 8 semanas. ¿Ya? Eso se llama la úlcera refractaria. O la úlcera o la úlcera gástrica que no lo ha hecho en 12 semanas. Bueno, en este caso hay que dar tratamiento. Seguimos. Entonces, como verán acá, se va a presentar en la primera línea de defensa van a estar el líquido luminal con la presencia de hidrogeniones y la pepsina, ¿no? Acá en el tratamiento vamos a ver que las células parietales son las que liberan el bicarbonato y la mucina. El bicarbonato se va a juntar con los hidrogeniones y va a dar
hidróxido de carbono más agua, ¿no? Entonces, y encima el pH lo va a disminuir y la pepsina también va a ser un agente agresor, ¿no? Y acá tenemos el gel del moco, que va a ser una capa no revuelta. Estas son las células superficiales. En la segunda línea de defensa, entonces va a haber una barrera apical, va a haber expulsión de iones hidrogeniones retrofundidos y va a haber mecanismo antioxidantes. Y acá justamente es lo que hace lo que van a hacer los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Van a captar prácticamente los iones hidrógeno para disminuir la acidez. Bueno, una vez que se ha producido la lesión, la primera línea se va a producir la reparación, ¿no? La restitución, nuevamente la presencia del moco, de la mucina, y mejorar el pH. La segunda línea de reparación va a ser la proliferación de nuevas células para que no se forme la úlcera. Y en la tercera línea de reparación va a haber la formación del tejido de granulación, la angiogénesis y el remodelamiento de la membrana basal. Respecto a la epidemiología de la úlcera péptica, vamos a hablar que más de 500.000 casos hay cada año, ¿no? 4 millones de las recurrencias anuales y la prevalencia es de 1.8 en pacientes con Helicobacter pylori. Hay una mayor incidencia, un momentito. Hay un alumno que está entrando y saliendo. Se dice que hay una mayor incidencia de úlcera péptica en pacientes con grupo sanguíneo o la presencia de gastritis por Helicobacter pylori aumenta el riesgo de úlcera péptica. Y la prevalencia está aumentada en los familiares de los pacientes con úlcera péptica hasta en un 50%. Bueno, también deben saber que el diagnóstico siempre es endoscópico. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Entonces, ¿quién me manda Sí, tantos doctora. mensajes? Ya. Está bien, entonces. Entonces, respecto a la fisiopatología, vamos a ver que interviene en la formación de la úlcera péptica las infecciones, sobre todo por Helicobacter pylori, ¿no? Que se van a ubicar a través de sus ganchos en toda la mucosa y van a lesionarlo, ¿no? Y también el consumo de los antiinflamatorios no esteroideos. El diagnóstico siempre se hace por vía endoscópica. Bueno, y van a existir varios factores que van a hacer que la úlcera no sane, ¿no? Como, por ejemplo, el mal cumplimiento del tratamiento. Los pacientes no cumplen o si se lo hacen solamente por una semana. Generalmente este tratamiento dura hasta 3 veces. El consumo de tabaco, el estado de hipersecreción que lo da por el estrés. Y también hay que hacer un diagnóstico en la que puede haber un tumor o una causa infrecuente de la ulceración, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la amiloidosis, la sarcoidosis, que hay que hacer estudio para demostrar si tiene o no tiene para tratar la causa básica, ¿no? Bueno, la mayoría de los pacientes dice con úlcera refractaria están infectados por Helicobacter pylori. Entonces, la úlcera duodenal tiene diversas anormalidades como presión gastrointestinal aumentada, o sea, va a estar aumentado el ácido y la pepsina, la secreción de la gastrina basal aumentada, el vaciamiento gástrico aumentado, la secreción del bicarbonato disminuido, y se ha demostrado que en las biopsias centrales el Helicobacter pylori está presente en un 95%.
Respecto a la patogenia, vamos a ver que como hay un aumento del ácido, lo que va a hacer es va a producir la precipitación de las sales biliares y esto va a producir una duodenitis más una metaplasia gástrica y lo que va a hacer también que la sección más fuerte del Helicobacter pylori, esto va a hacer que disminuya el bicarbonato y aumente la gastrina. Entonces, lo que también se hace es dosar, ¿no? La, el- la secreción de ácido va a estar en un aumento de producción de ácido máxima y un aumento de la secreción ácido basal y nocturna. Bueno, pero esos procedimientos son un poco invasivos. Es más fácil hacer una endoscopía, tomar muestras para determinar cuál es para demostrar sobre todo que hay Helicobacter pylori. La úlcera gástrica, la secreción gástrica va a estar disminuida por la producción ácida en la tipo 1 y la formación de pepsina va de la mano con la producción ácida. Y también el aumento del pepsinógeno 2 aumenta 3 veces el riesgo de la úlcera gástrica. La hipomotilidad gástrica antral sobre todo, con el antasis antral y el reflujo aumentado. Vamos a ver cuál es la frecuencia de presentación de acuerdo de las características específicas de la úlcera gástrica y de la úlcera duodenal. La úlcera gástrica generalmente se presenta en personas de edad avanzada y la úlcera duodenal en edad media. Las células parietales van a tener una producción normal o disminuida en la úlcera gástrica. En cambio, en la úlcera duodenal va a estar aumentada 10 a 20 veces más. La secreción ácido basal nocturna va a estar en la úlcera gástrica normal o disminuida y en la úlcera gástrica duodenal va a estar aumentada. La secreción ácida máxima en la úlcera gástrica va a estar normal o disminuida y en la úlcera duodenal va a estar aumentada. En la úlcera gástrica la defensa de la mucosa va a estar disminuida y en el Helicobacter pylori en la úlcera gástrica va a estar en más de un 80% y en la úlcera duodenal en el 60-70%. La secreción de gastrina postprandial, la secreción sérica de gastrina postprandial va a estar aumentada en la úlcera duodenal, no se sabe de la úlcera gástrica. El vaciamiento gástrico va a estar aumentado en la úlcera duodenal, no se sabe de la úlcera gástrica. Y el pepsinógeno va a estar aumentado tanto en la úlcera gástrica como en la úlcera duodenal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo para úlcera péptica siempre está en primer lugar los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, el tabaquismo, el alcohol, la dieta y factores psicológicos, ¿no? La secreción ácida y el tipo de personalidad que engloba el estrés. Los AINES, nosotros ya deben haber estudiado que los antiinflamatorios no esteroideos van a actuar a través de la fosfolipasa A en el ácido araquidónico, con la liberación de la ciclooxigenasa y la 5-lipoxigenasa. Estos van a hacer que se liberen los leucotrienos, los diferentes tipos de leucotrienos, ¿no? Y las prostaglandinas, como el tromboxano A, tromboxano B, la D, la E, la F, ¿no? Entonces, esto va a hacer de que aumente los factores agresores hacia la mucosa, ¿no? En este caso van a aumentar los leucotrienos, los tromboxanos y las prostaglandinas. También algunos AINES van a funcionar como anticoagulantes, ¿no? Como el ácido acetil salicílico, que tiene es un antiplaquetario. Bueno, entonces esto va a ser que asociado con los anticoagulantes, con antecedentes ulcerosos, con el tratamiento de corticosteroides en mayores de 60 años, va a producir una úlcera.
El tabaquismo se dice que tiene más de 100 sustancias tóxicas y que se atribuye a ellos incluso los cánceres desde la lengua, ¿no? La mucosa oral, la lengua y toda la cavidad, la laringe, y claro que también llega al estómago y sobre todo a los pulmones, ¿no? El alcohol. El alcohol va a alterar el pH y esto va a hacer que se produzca un aumento del ácido y disminución del mucus. La dieta, ¿no? La dieta sobre todo rica en grasas que no se pueden emulsificar o que tenga en la que no haya suficientes enzimas para poder metabolizar o catabolizar los diferentes productos. Y los factores psicológicos, ¿no? Que aumenta la secreción ácida y los tipos de personalidad, ¿no? Antes los tipos písnicos. Bueno, la úlcera péptica, respecto al cuadro clínico, vamos a ver que... Un ratito. La manifestación de los síntomas respecto a la úlcera gástrica y duodenal ya, vamos a tener que en los dos el dolor va a ser 100%, ¿no? Va a ver. El dolor epigástrico, no, es la frecuencia en la úlcera gástrica va a ser mayor. En la úlcera gástrica va a estar relacionada con los alimentos, inmediatamente después de la ingesta de los alimentos o junto con la ingesta de los alimentos. La úlcera duodenal un poco espaciado, y eso es justamente fue por el tránsito intestinal, ¿no? Donde primero llegan los alimentos al estómago, ¿no? Y es ahí donde se empieza, no empieza la digestión, empieza desde la saliva, ¿no? Desde la boca. Ahí es donde empieza a producirse ya el bolo, ¿no? Y va a estar más o menos unas 2 a 4 horas antes del pasaje hacia el intestino. Es más frecuente en la úlcera gástrica en la noche, en la duodenal. Va a haber más aumento de apetito en la úlcera duodenal, anorexia va a haber en la úlcera gástrica, pérdida de peso, la pirosis va a ser más en la duodenal y las náuseas y los vómitos van a ser mayor en la úlcera gástrica. El tratamiento de la úlcera péptica, ¿dónde está? Un ratito, acá tenía un cuadrito de la úlcera péptica, acá que está la etiología, hemorragia digestiva alta. Quiero verme, ¿dónde está? 84. El reflujo. Ya, se ha perdido. Bueno, el tratamiento va a ser la mayoría de los pacientes que han tenido síntomas clínicos por lo menos de 2 años antes. El tratamiento es con placebo, dice que cubre el 40% en las úlceras duodenales y el 30% en las úlceras gástricas en 4 semanas. Hay una alta recurrencia desde el 75% por el año, y lo que hay que eliminar la causa subyacente, ¿no? Que es el Helicobacter pylori y el uso de los AINES. ¿Qué tratamiento indicar? El tratamiento médico es dado por los antagonistas de los receptores H2
los inhibidores de bomba de protones, los antiácidos, el sucralfato, el bismuto y las prostaglandinas. Pero lo que se tiene que dar es asociaciones, ¿no? Tenemos los bloqueantes de los receptores de la histamina, los H2, la cimetidina, ranitidina, famotidina y la cinatidina. La famotidina ha sido retirada del mercado, la cimetidina también. Lo que se usa en este momento es la ranitidina. Los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, por ejemplo, que es un representante que actúa a un pH mayor de 6, la concentración media es a las 3 horas, bloquea de manera irreversible la ATPasa, a los inhibidores de la bomba ATPasa potasio. La farmacocinética de los inhibidores de la bomba de protones es igual para todos. Si se metabolizan en el hígado, se excretan a través de la orina y tienen muy pocos efectos adversos. El uso de los antiácidos va a actuar como buffer, tiene otras acciones citoprotectoras, promueve la angiogénesis de la mucosa dañada, fijan los ácidos biliares e inhiben la actividad de la pepsina y tiene un mayor número de efectos adversos dependiendo de la dosis y el consumo que pueden producir diarrea y alteraciones hidroelectrolíticas. También se usa el sucralfato, ¿no? Que es un polisacárido sulfatado, la cual forma complejos con el ion hidrógeno y el aluminio. Previene el daño agudo de la mucosa cuando las úlceras sin alterar la secreción del ácido pepsina actuando como buffer. El sucralfato dice que actúa como una especie de una capa sobre la úlcera, ¿no? Y estimula la angiogénesis y formación del tejido de granulación. Su actividad se ve favorecida a un pH menos de 3.5, por lo que se recomienda tomarlo 30 minutos antes de los alimentos. Y suprime al Helicobacter pylori e inhibe la secreción ácida. Bueno, ese es el tratamiento sobre todo para el Helicobacter pylori, pero lo vamos a pasar nomás. El tratamiento médico para la úlcera péptica es de las recurrencias y los pacientes que hacen úlcera péptica refractaria. Tenemos infección persistente por el Helicobacter pylori, mal cumplimiento del tratamiento, microorganismo resistente, régimen de tratamiento inadecuado. La úlcera por Helicobacter pylori va a dar falsos negativos para Helicobacter pylori, uso concomitante con AINES, tabaquismo, úlcera gigante, inhibición inadecuada de la secreción ácida y sobre todo en el cáncer de enfermedad de Crohn. Respecto al tratamiento endoscópico, consiste digamos, como colocarle anillitos en toda la úlcera, ¿no? Bueno, a ver, vamos a regresar acá. Dice, ¿cuál es el tratamiento de la úlcera péptica? ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera péptica? Y vamos a ver que las complicaciones de la úlcera péptica son la hemorragia, la perforación de la mucosa y algunas veces lo que va a dar es obstrucción a nivel del píloro. No, pero la más peligrosa de todas es la hemorragia, ¿no? ¿Cuáles son los datos de alarma para indicar un estudio invasivo? Los datos de alarma son que el paciente sienta un dolor intenso, ¿no? Y que empieza a presentar sangrado rápidamente, ¿no? Que haga una hemorragia activa, le llamamos. ¿Es necesario tratar el Helicobacter? Claro que sí es necesario tratar el Helicobacter. ¿Cuál es el tratamiento ideal? El tratamiento ideal en este caso es darle tratamiento para el Helicobacter, que consiste en 2 antibióticos, el sucralfato y un inhibidor de bomba de protones. Entonces, prácticamente estoy agarrando todo. ¿Qué hacer con los AINES? Hay que suspenderlos definitivamente, ¿no? ¿Es necesario repetir la endoscopía en los pacientes con úlcera? Sí. Sí, y si es una úlcera sangrante hay que entrar. ¿Cuáles son las causas de
fracaso al tratamiento médico. Las causas son que el paciente no cumple con el tratamiento, o sea, el tiempo indicado, ¿no? Algunas veces es 2, 4, hasta 6 meses. El otro es que sigue fumando, no hace dieta. Sobre todo la dieta es una dieta clara o dieta blanca le llaman, ¿no? Todos los alimentos tienen que ser claros y sin condimentos. Bueno, entonces vamos a ver una de las complicaciones que es la hemorragia. Dice que lo presenta el 20 a 25% en las úlceras pépticas. La causa más frecuente es de la hemorragia digestiva alta, generalmente en la cara posterior. Las úlceras gástricas sangran con más frecuencia que las renales, aunque son menos prevalentes. Es más frecuente el sangrado en los pacientes de mayores de 50 años, generalmente es indoloro. El diagnóstico se realiza mediante la endoscopía. Ya, entonces sigamos. Acá tenemos la aproximación inicial del paciente con síntomas dispépticos, o sea que al final nos va a dar una úlcera péptica. Entonces, el dolor o molestias localizadas en la parte central del abdomen, en el epigastrio, ¿no? El dolor y las molestias son persistentes. Si no son persistentes, hay que evaluar la modificación del estilos de vida, medidas higiénico-dietéticas y un tratamiento sintomático. Bueno, creo que esta pandemia nos ha dejado muchas reflexiones, sobre todo a muchas personas. Yo creo que el 50% está modificando los estilos de vida. Y las medidas higiénico-dietéticas se refiere a prácticamente lo mismo, a hacer liberar el estrés, hacer ejercicios. Y el tratamiento sintomático. Bueno, si existe el dolor, existe un diagnóstico previo. Si existe un diagnóstico previo, sí. Hay que valorar los diagnósticos previos documentados como úlcera péptica, cirugía gástrica o dispepsia funcional, ¿no? Si no hubo, hay que ver si predominan otros signos indicativos de otra patología. Y si hubo, hay que descartar un reflujo gastroesofágico, una patología biliar, un consumo de antiinflamatorios no esteroidea. Si no hubo, va a presentar signos y síntomas de alarma. Si es menor de 55 años, y todo lleva a que sí, entonces lo indicado es hacer una endoscopía, ¿no? Entonces, nos va a llevar a que si es una dispepsia funcional, si es una úlcera duodenal o si es una úlcera gástrica. Entonces, el tratamiento, para hacer el diagnóstico es la endoscopía, ¿no? La endoscopía alta. Manejo del paciente con dispepsia no investigada. Paciente menor de 55 años sin signos de alarma, hay que valorar las posibles estrategias y el tratamiento empírico antisecretor. En valorar otras posibles estrategias está la escala de puntuación de signos y síntomas, investigación del Helicobacter pylori y la endoscopía. En el tratamiento empírico lo que se tiene que dar es los inhibidores de bomba de protones por 4 semanas, ¿no? Si ha desaparecido el dolor o han desaparecido los síntomas, hay que reevaluar los síntomas. Y si han desaparecido, hay que retirar el fármaco. Si no ha desaparecido, hay que reevaluar y hay que ver la dismotilidad o hay un proceso ulceroso. Si hay un proceso ulceroso, hay que mantener los inhibidores de bomba de protones por 4 semanas más. Y si es un problema de dismotilidad, hay que cambiar o añadir los procinéticos y tratarlo durante también 4 semanas. El procinético, por ejemplo, es la metoclopramida, ¿no? Si han desaparecido los síntomas, si desaparecieron, retirar de los fármacos. Si no han desaparecido, hay que hacer una endoscopía. Pero la última tendencia es hacer endoscopía a los pacientes, ¿no? Desde un inicio.
Pacientes con úlceras duodenales diagnosticadas por endoscopía que no es por antiinflamatorios, se da la prueba ureasa positiva y negativa. Si es positiva, hay que darle, la prueba de ureasa es para que nos diga si tiene o no Helicobacter pylori. Ya, si es positiva, entonces hay que hacer la erradicación con inhibidores de protones, claritromicina más amoxicilina más sucralfato, perdón, bismuto y inhibidores de bomba de protones, ¿no? Si la prueba salió negativa, hay que hacer una prueba de aliento. Si sale positiva y si sale negativa. Si sale positiva, hay que hacer la erradicación. Si sale negativa, también se da inhibidores de bomba de protones por 4 semanas. Si persisten los síntomas, hay que hacer nuevamente la prueba del aliento. Si sale positiva, hay que nuevamente iniciar otro tratamiento de erradicación y sale negativo, reevaluar otros diagnósticos o tratar la dispepsia funcional. Bueno, nuevamente si sale, hay que hacer la prueba de la ureasa y si es positivo o si es negativo, ¿no? Si es negativo hay que hacerle una derivación. Nuevamente hay que hacerle una endoscopía, si es negativo se ha ido a la curación. Bueno, lo que pasa es que el Helicobacter pylori es bien difícil de erradicarlo, ¿no? La prueba de la ureasa, y hemos visto eso. Bueno, entonces en resumen las recomendaciones son la guía de referencia rápida del manejo del paciente con dispepsia. Entonces, respecto a la epidemiología, los trastornos psicológicos y psiquiátricos son factores de riesgo para la dispepsia funcional. No se ha mostrado una asociación clara entre infecciones por pylori, Helicobacter pylori y la dispepsia funcional. Los factores relacionados con los estilos de vida sociodemográficos y ambientales presentan resultados contradictorios de la asociación con dispepsia funcional. La infección por Helicobacter pylori, los AINES y el tabaco son factores de riesgo para la úlcera péptica. Y la infección por Helicobacter pylori es un factor de riesgo de cáncer de estómago. Eso sí lo sabemos todos, ¿no? Bueno, entonces en la aproximación inicial del paciente con síntomas dispépticos, en la historia clínica y el diagnóstico clínico de presunción a partir de la historia clínica no es un método válido para seleccionar a los pacientes con patología orgánica. La clasificación de la dispepsia en subgrupos ulcerosos o dismotilidad y no específica en la práctica clínica se ha mostrado utilidad limitada. Los signos y síntomas de alarma y edad, los pacientes con uno o más signos y síntomas de alarma, pérdida de peso, vómitos, disfagia, sangrado digestivo y presencia de una masa abdominal palpable deben ser derivados para realizar una endoscopía. En pacientes menores de 55 años con síntomas de dispepsia y sin signos y síntomas de alarma de reciente comienzo no justifica una endoscopía de manera sistemática con el objetivo de descartar un cáncer gástrico. Cuando son menores de 65 años, pero a todos los mayores de 55 y 60 años se les debe realizar endoscopía, sobre todo a los mayores de 60 años, todos los pacientes, tengan o no molestias gástricas. No existen datos concluyentes para recomendar sistemáticamente una endoscopía a todos los pacientes mayores de 55 años con dispepsia sin signos y síntomas de alarma. No, eso ya ha cambiado, ya se les tiene que hacer. El riesgo de cáncer y la necesidad de practicar una endoscopía en los pacientes con dispepsia provenientes de países con una alta incidencia de cáncer gastrointestinal se debe valorar de forma individual. Eso es correctamente cierto. Los cuestionarios y escalas de puntuación de signos y síntomas. Las escalas de puntuación de signos y síntomas podrían ser útiles a la hora de seleccionar a los pacientes con patología orgánica, siempre que aquellos hayan sido validados en la población en la que se aplica. En nuestro medio se dispone de una escala de puntuación de signos y síntomas con elevado valor discriminativo que requiere ser validado en diferentes áreas geográficas antes de su uso generalizado. Ya, esto vamos a pasar.
Eso es Helicobacter pylori. Bueno, entonces hemos terminado lo que es las úlceras duodenales, también las úlceras gástricas y la úlcera péptica. Acá pide la úlcera péptica. Este es un tema pasado ya, entonces vamos a hacer inmediatamente lo que es infección urinaria que estaba pendiente de o sea, teníamos que arrancar hoy día, ¿no? Sino que por eso que ha suspendido la universidad, eh, prácticamente, bueno, pero yo estuve atrasada a una clase, así que nos vamos a poner al día. ¿Alguna pregunta mientras yo voy cargando la otra clase? Uy. Ya, ahora vamos a hacer lo que es infección urinaria. Ya, ¿tienen alguna pregunta respecto a la clase anterior? Sí, sí, doctora, una pregunta. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Julio. Al uso de, bueno, es un factor, Rosa Inés, causante de las úlceras pépticas. ¿Es necesario suspenderlo por completo si, digamos, podría tener un paciente que se haya instalado un stent y se está medicando con ácido acetil salicílico? Y debido a que también tiene reacciones adversas con otros anticoagulantes como podría ser el clopidogrel. Ya, respecto a esta pregunta, generalmente son pacientes muy complicados, ¿no? El ácido acetil salicílico en su presentación justamente como antiagregante plaquetario ya viene con su recubierta, pero aún así, si sabemos que va a presentar que el paciente está iniciando o está dando signos de que está presentando un sangrado, se suspende. Porque el sangrado por AINES yo lo he visto, ni San Judas Tadeo lo salva, y en gente joven. Pero no lo he visto nunca con el ácido acetil salicílico de 80, 100, 300 miligramos, no lo he visto. ¿Saben con qué lo he visto? ¿Qué se llama? Con el doloquimagésico y el doloquimoral, con esos los he visto, que es el diclofenaco, pues, ¿no? Con eso sí, y en cápsula nada más, ni siquiera sus presentaciones que vienen ahora en endovenosa, intramuscular, no, vía oral. Pero sí hay un indicio de sangrado por antiinflamatorios no esteroideos, se tiene que suspender ese fármaco, sí o sí. Porque el sangrado por hemorragia digestiva, por AINES que dan una hemorragia digestiva es bien severo. Yo he visto y he visto gente que se ha muerto. Es más, debe ser un efecto idiosincrático. Particularmente yo les digo, así hablo, ¿no? Yo me pepeo antes de que me hiciera mi operación de cadera, de la prótesis de cadera, yo me pepeaba pues desde 4 a 5 AINES al día y no pasaba nada, ¿no? Ni siquiera nunca me dio una gastritis. Sin embargo, hay gente que solamente se tomaba una pastillita de un dolo quimagésico, y siempre lo recuerdo porque viene
Como yo tomaba eso, viene un paciente de emergencia, ¿y qué has tomado? Tal de color tanto, sí, es un sangrado profuso. Incluso aquellos que dan los odontólogos para cuando le sacan la muela o tienen dolor de muela, y ya tienen incluso miedo de indicarlo, ¿no? Entonces la respuesta es, si tu paciente está presentando sangrado por AINES, tienes que suspenderlo. Por ácido acetil salicílico no lo he visto. En todos estos años que tengo de médico no lo he visto. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar ya a otra parte. Ya han terminado con el doctor Ruelas ya todo lo que es el sistema gástrico, el aparato digestivo, ¿o queda pendiente todavía algo? Estamos en síndrome histérico. Síndrome histérico, ¿no? A ver, vamos a ver. Porque yo estuve atrasadita, pero mejor me voy a poner al día. A ver, fisiopatología de los términos del aparato digestivo, síndrome histérico. Ah, ya justamente, ¿ya han hecho o van a hacer? Ya lo hicimos. Ah, ya, perfecto. Entonces conmigo ya hemos terminado todo lo que es la parte de digestivo. Entonces vamos a pasar a una nueva parte que es los disturbios renales, según el sílabus. Según el sílabus dice fisiopatología de los disturbios renales, y a mí me ha tocado lo que es infección del tracto urinario, ¿no? Bueno, los disturbios renales tienen que ver los órganos básicos como es el riñón y la vejiga. Es una de las patologías más frecuentes también en consultorio externo, sobre todo de medicina y de algunas veces de urología, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir, primero vamos a quedar claro en definiciones, por ejemplo, como la bacteriuria, que es la presencia de bacterias en la orina. La bacteriuria significativa es cuando tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esa es una bacteriuria significativa, ¿no? Que sale en los urocultivos y que requiere tratamiento. Puede ser sintomática o asintomática, sobre todo las personas diabéticas no tienen a veces síntomas, o las personas de mayor edad, ¿no? En situaciones especiales, los recuentos menores pueden indicar infección. La bacteriuria asintomática se define como 2 urocultivos consecutivos con bacteriuria significativa con igual germen en un paciente totalmente asintomático. Definición, el hecho de que el paciente sea asintomático no significa que que no va a tener lesiones. Claro que sí. Justamente las bacterias asintomáticas al final terminan en una falla renal crónica, ¿no? No, porque no da síntomas, por lo tanto no se trata, y lo que hacen, por ejemplo, los que tienen por infección urinaria por Escherichia coli asintomática, lo que hacen es formar los cálculos, ¿cómo se llaman estos cálculos? Y coraliformes, ¿no? Que incluso llegan a obstruir la pelvis. Al obstruir la pelvis renal, no hace que los riñones, que el agua, la orina que están secretando, la creatinina, no salga, por lo tanto, va a producir una hidronefrosis, ¿no? Entonces es muy peligroso las infecciones urinarias asintomáticas. ¿Y en quienes hay que tener cuidado? Presente en todos los adultos mayores y en los pacientes diabéticos. Ya, definición de la infección del tracto urinario es la colonización microbiana de cualquier lugar anatómico del tracto urinario, y puede localizarse en la uretra, llamada uretritis, en la vejiga, cistitis, en la próstata, prostatitis, en el riñón o la pelvis renal se llama pielonefritis. Entonces ya hemos dicho que es una de las principales consultas para el médico y en atención primaria de salud, ¿no? Lo que se ha descuidado bastante ahora en los nefrólogos, pues, es la principal enfermedad de las vías urinarias. Es la segunda causa de infecciones después de las respiratorias. También se da la presencia de catéteres urinarios, que se supone entre 30 al 40% de las infecciones nosocomiales.
También se da en las mujeres mayores en edad fértil. En las mujeres es bien frecuente en las mujeres en vida sexual activa y en las mujeres de edad fértil. Casi la mitad de todas estas mujeres tendrán en su episodio una historia de ITU y el 20% va a referir ITU recurrente. En los varones las infecciones urinarias son menos frecuentes y cuando hay una infección urinaria en un varón hay que pensar la primera causa, tuberculosis. ¿Ya? Entonces, antes de los 65 años son menos frecuentes y son de carácter grave y hay que buscar la causa. La mayoría de las causas es tuberculosis. Pasados los 65 años ya hay que echarle la culpa a la próstata. Los factores de riesgo generales son mujeres sexualmente activas, ausencia de micción tras las relaciones sexuales, higiene anal insuficiente, uso de espermicidas, comorbilidad que producen inmunodepresión, embarazo, hiperplasia benigna de próstata, estenosis uretral, litiasis renal, reflujo bésico uretral, hombres mayores de 65 años, pacientes instrumentados. Bueno, entonces, quería las relaciones sexuales. Bueno, la frecuencia de las infecciones de las vías urinarias según la edad de sexo, vamos a ver que en el neonato la frecuencia es del 1%, y más frecuente, ¿en quién sería más frecuente? En las mujercitas, ¿cierto? Pero acá están los varones, qué raro. En la edad preescolar es más frecuente, es el 3%. No, acá está un poquito mala, es más frecuente en las mujeres que en los varones, ¿no? La relación, claro, está bien. La relación es de 10 a 1, la relación en la edad escolar es de 30 a 1 mujercitas. ¿Por qué? Porque estas niñas, uno es que no se aguantan de orinar, va a crear más remanso, más cultivo de bacterias, y porque está cerca, pues, el ano al introito, ¿no? Al meato urinario. En la edad de la reproducción es más frecuente, miren, la frecuencia es más frecuente en mujeres hasta el 50 a 1, ¿ya? Y es la frecuencia de 2.5%. En la edad avanzada es mayor de 65 a 70 años que viven en casa, es la frecuencia del 20% y la relación ya va bajando, ¿no? 10 mujeres a 1. En los mayores de 80 años ya va bajando más, es la relación de 2 a 1 y es el 30%. Bueno, es bien frecuente también en pacientes que viven en asilos, ¿no? La clasificación se va a clasificar de acuerdo a su localización en alta y baja. Entonces, es alta cuando hay un proceso renal, o sea, pielonefritis, y baja solamente se agarra la vejiga, cistitis. La inflamación si es aguda y crónica, si es comunitaria o nosocomial, si es complicada o no complicada, y si es sintomática o asintomática. Las vías de infección generalmente son 4, la vía ascendente, a través del intestino grueso, perineo, introito, la vía directa, instrumentación, iatrogenia, la vía hematógena, como en los pacientes inmunodeprimidos, o una infección producida por el estafilococo, cándida, salmonela, o por vía linfática, por contigüidad, por los abscesos retroperitoneales. ¿Cuáles son los gérmenes que causan con mayor frecuencia las infecciones urinarias? A la cabeza están los gram negativos y la Escherichia coli, ¿no? Le siguen las especies de Klebsiella y el Proteus mirabilis. Entre los gram positivos está el Staphylococcus aureus y entre otros patógenos están los hongos como la cándida. El Escherichia coli es la que provoca el 80% de las infecciones del tracto urinario agudos. Tenemos el Proteus y la Klebsiella. Son generalmente en pacientes que tienen litiasis renal, ¿no es cierto? No vamos a pensar que es litiasis vesicular. Y también está el Enterobacter, la Serratia y la Pseudomonas en pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos. Entre las bacterias gram positivas tenemos el Staphylococcus saprophyticus, el Streptococcus agalactiae,
el Enterococcus, que indica infección mixta o patología urinaria, y el Staphylococcus aureus. Todos estos son por que el paciente esté en sepsis o que está haciendo una bacteremia, ya que todos estos llegan por vía hematógena. Y es cándida cuando el hongo es más frecuente en pacientes con diabetes mellitus, pacientes con VIH, inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, pacientes que usan sonda urinaria o que han recibido antibióticos previamente. Un sistema usado para calificar la evidencia que determina el nivel de recomendación. Lo vamos a pasar ya dos. ¿Cuáles son las manifestaciones? Disuria, acá, ¿no? Disuria, disuria, dolor al orinar, poliaquiuria, que orina cada ratito. Y el tenesmo, ¿no? Que va al baño y no sale nada, o sale poquito. El dolor a nivel renal. En los varones hay dolor a nivel renal y lo que hay es, en los varones también, disuria, poliaquiuria y tenesmo, ¿no? Y la ITU complicada y la no complicada. La ITU no complicada es la presencia de infección urinaria en una mujer joven no embarazada. La ITU complicada es aquella que se presenta en pacientes con anormalidades anatómica y o funcional y que tienen un catéter y que predispone a esta patología. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Los estructurales: próstata, hipertrofia de próstata, cálculo, vejiga neurogénica, obstrucciones, presencia de catéteres o estén. Y las metabólicas son diabetes, embarazo, inmunosupresión, trasplante renal, VIH y neutropenia. Entonces, ¿cuándo vamos a definir una ITU complicada según este algoritmo? ¿El paciente presenta síntomas, sí o no? Si presenta no, ahí nos quedamos. Si presenta sí, va a tener, tiene factores de riesgo para el desarrollo de la infección urinaria o falla en el tratamiento. Si tiene factores de riesgo, es una ITU complicada. Va a dar síntomas. Si no tiene factores de riesgo, es una ITU no complicada. El episodio, si es recurrente, si no, síntomas de compromiso de una infección urinaria, se le da tratamiento. Si es una pielonefritis no complicada, una cistitis no complicada. Y cuando da una ITU complicada, síntomas, si da síntomas o no da síntomas. Si da síntomas, si no da síntomas, cistitis complicada. Si da síntomas, pielonefritis complicada. Esto está mal. Tenemos cistitis aguda no complicada, se presenta en mujeres sin alteraciones estructurales. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar un uso de espermicida en la semana previa, relaciones sexuales en la semana previa, historia de infecciones urinarias previas. Síntomas: disuria, poliaquiuria, nicturia, urgencia miccional, dolor suprapúbico, incontinencia por urgencia, tenesmo vesical, hematuria. No suele acompañarse de síntomas como fiebre, escalofríos, cefalea, náuseas y vómitos, como en la pielonefritis aguda, ¿no? Entonces, acá hacemos la diferencia. La pielonefritis va con fiebre. Los síntomas que disminuyen la probabilidad de ITU, como flujo, ardor y prurito vaginal. Signos: hipersensibilidad suprapúbica, no hay signos específicos. Diagnóstico clínico principalmente, diagnóstico diferencial, vulvovaginitis, herpes genital, síndrome uretral agudo. Los estudios complementarios: se hace un sedimento urinario, que es el método para orientar el diagnóstico, y lo que se le dice a la persona que en un frasco estéril, el segundo chorro, se lo lleva. Es un examen de orina completo, nada más, un sedimento urinario, ¿no? Donde se va a ver la presencia de más de 10 o más leucocitos por campo. La presencia de piocitos no tiene valor al diagnóstico, por lo cual debe evaluarse solo el recuento total de glóbulos blancos en la orina. La hematuria tiene menor sensibilidad y especificidad que la leucocituria, útil para el diagnóstico diferencial con la vaginitis.
y la indicación de sedimento urinario es opcional. El otro examen que se pide es el urocultivo. El 95% de infecciones producidas por un solo microorganismo, siendo Escherichia coli, el agente causal va a resultar en el 60 a 80% de los casos positivos. Otros gérmenes pueden ser Klebsiella, Proteus, Staphylococcus, Saprophyticus, Enterococo, pero es bien difícil que, bueno, generalmente estos gérmenes salen por contaminación, ¿no? Si es una persona normal, que es una mujer que está haciendo su vida normal, pero hace su infección urinaria justamente por las relaciones sexuales y el cultivo lo manda y le sale Klebsiella, Proteus, es contaminación, ¿no? Klebsiella, Proteus, Staphylococcus, Saprophyticus o Enterococos son gérmenes intrahospitalarios, a no ser que esté cursando con un cáncer, ¿no? Que esté en quimioterapia, radioterapia, ni el diabético da estos gérmenes. Generalmente se encuentran pacientes con cáncer y hospitalizados. No se debe aconsejar el urocultivo antes del tratamiento ni el control. El urocultivo está indicado en sospecha de pielonefritis, sospecha de ITU complicada, síntomas de características de infección del tracto urinario o persistencia de síntomas luego del tratamiento. Es positivo cuando hay más de 100 unidades formadoras, de 10.000 unidades formadoras de colonia en una paciente sintomática. El desarrollo polimicrobiano debe considerarse contaminación de la muestra y repetir el estudio. En infecciones urinarias complicadas, el aislamiento de dos uropatógenos con recuentos superiores a 10.000 unidades formadoras de colonia debe jerarquizarse. Hay otro tipo también otro examen que se hace pero mediante el método de recolección de la muestra por cateterismo vesical, ¿no? O también por la aspiración suprapúbica, en la que se toma generalmente para procedimientos especiales, ¿no? El cateterismo, por ejemplo, se toma a todos los pacientes que usan sonda, ¿no? Y los pacientes, los pacientes que tienen catéter, pacientes que se hace cateterismo es sondear desde la meato urinario hacia arriba para obtener la muestra en aquellos pacientes que hay mucha resistencia, ¿no? Y no se ha llegado a determinar cuál es la razón de la infección urinaria. El tratamiento de primera elección es el empírico, el trimestoprim sulfametoxazol. El de segunda elección es la norfloxacina. Estamos hablando de las quinolonas, pero las de primera generación. No estamos hablando de las quinolonas floradas, que es la ciprofloxacina o las fluorquinolonas. No, es un uso irracional de antibióticos. El tratamiento empírico de la cistitis debe darse por 5 días y se intenta dejar las quinolonas en segundo lugar para evitar resistencia y por el costo, ¿no? En mujeres posmenopáusicas se debe usar el tratamiento 7 días. Y el tratamiento de elección es la nitrofurantoína. En pacientes que toda la vida usan sondas, se recomienda el trimestoprim sulfametoxazol por espacio de 10 a 15 días y descansar 15 a 20 días y nuevamente usarlas porque como es una sonda que está permanente, generalmente es causa de infecciones urinarias recurrentes que a la final lo va a llegar a una falla renal. En la pielonefritis aguda no complicada, que tiene comienzo brusco, fiebre moderada con los fríos, náuseas, vómitos y diarrea, dolor en región lumbar, poliaquia, anistura y disturia, puede existir síntomas bajos como una pielonefritis oculta. Bueno, pero una pielonefritis aguda no complicada tiene fiebre, aparte de todo, ¿no? Todo lo que hay acá abajo puede haber en una cistitis, menos fiebre. Entonces, fiebre, acá en la pielonefritis oculta, ¿no? Hay fiebre 38 a 5.540 grados, taquicardia, puño percusión lumbar. Generalmente responde en las primeras 48 o 72 horas si se trata con una infección complicada. Bueno, el tratamiento de la infección complicada generalmente se agarra, de primera línea son los aminoglucósidos, como la gentamicina o la amicacina por 7 días.
En la pielonefritis crónica en niños y en ocasiones en adultos con pielonefritis puede haber episodios de infección aguda. O sea, hay una infección urinaria aguda en una infección crónica, en una infección urinaria crónica. Si es grave y crónica, puede haber hipertensión, anemia o hiperazoemia. Signos: a menos que desarrolle una infección aguda, no hay datos físicos específicos de pielonefritis crónica y los casos graves pueden acompañarse de hipertensión. Métodos complementarios: se sedimento de la orina, al igual que los casos de ITU baja no complicado, orienta al diagnóstico, pero no lo confirma. Se debe hacer urocultivos, hemocultivos y urocultivos más antibiogramas. Criterios de hospitalización: imposibilidad de mantener una hidratación adecuada o tolerar la medicación oral, dolor severo, factores de riesgo para ITU complicadas como gestantes, comorbilidades o inmunodepresión como diabéticos. El diagnóstico es incierto y falla el tratamiento ambulatorio. Entonces, el tratamiento ambulatorio es la norfloxacina o ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, como tratamiento empírico hasta conocer la sensibilidad al trimethoprim sulfamethoxazol durante 10 días. Si los síntomas persisten luego de 3 días de tratamiento, debe evaluarse la posibilidad de una obstrucción o absceso. La fiebre en la que continúa en una infección urinaria, lo primero que tiene que pensar es un absceso renal por infección urinaria. Si es hospitalario el tratamiento con fluorquinolonas, no, esto está mal. En primera línea son los aminoglucósidos con o sin ampicilina, generalmente se da solo. O cefalosporinas de amplio espectro con o sin con un aminoglucósido. Mientras dure la fiebre 48 a 72 horas, y se puede continuar con vía oral de acuerdo a la sensibilidad del antibiograma. También vamos a hablar de bacteriuria asintomática en embarazadas, en trasplantados renales y en aquellos que se les hace un procedimiento invasivo. Se recomiendan cursos cortos de antibióticos. Respecto a la ITU en embarazadas, tienen más riesgo de hacer infección urinaria por 2 razones, ¿no? Uno es que la progesterona inhibe los movimientos peristálticos del uréter, por lo tanto va a haber de la ureter y de la vejiga, por lo tanto la evacuación va a ser más lenta. Y lo otro es el factor compresor, ¿no? Y acá lo que dice es que la dilatación uretral con hidronefrosis leve, mayor éstasis urinaria por la progesterona, la glucosila y la proteinuria actúan como factores predisponentes, y la ITU se ha asociado con un incremento del riesgo de bajo peso y prematurez del bebé, así como hipertensión arterial, eclampsia, preeclampsia, anemia durante el embarazo y corioamnionitis. Bueno, vamos a ver. Tratamiento de la bacteriuria asintomática embarazada ante un rastreo positivo. El tratamiento recomendado es la cefalexina de 2 a 4 veces al día con nitrofurantoína, 100 miligramos cada 4 veces al día. Finalizar el tratamiento se sugiere utilizar urocultivo control. La cistitis embarazada, cefalexina, nitrofurantoína, amoxicilina más ácido clavulánico durante 7 días. Pielonefritis en embarazada, el paciente debe internarse, realizar interconsulta con obstetricia, comenzar tratamiento empírico y el diagnóstico debe ser confirmado con urocultivo y hemocultivo. Se requiere internamiento y tratamiento endovenoso las primeras 48 horas y dar 14 días. Cefalotina, porcilina, sulfactán, gentamicina. Estudios recientes han demostrado que las embarazadas con pielonefritis y en buen estado general se trata generalmente con ceftriaxona, 1 gramo por día intramuscular. Ay, no, sí es bien doloroso. Es una ampolla, es 2 gramos cada 24 horas por 5 a 10 días. También se les puede dar cefalexina, cefadroxilo o cefaclor 14 días. Las infecciones recurrentes son aquellas infecciones, aquellas infecciones que se vuelven a repetir en menos de un mes y que son producidas por el mismo germen. Cuando se presenta una situación de 6 meses o más de 3 en un año.
entre los 20 y el 53% de mujeres que presentan un episodio de útero luego de infecciones urinarias repetición, las mismas se presentan generalmente en los primeros 6 meses de haber padecido el episodio inicial. Recaída es el desarrollo de la infección urinaria por el mismo germen, y la reinfección es entre los 14 días por un germen diferente o una infección urinaria causada por el mismo u otro germen luego de ese periodo de tiempo. Estas 3 opciones de tratamiento para pacientes que tienen itus a repetición: autotratamiento del episodio, profilaxis postcoital y profilaxis continua. Autotratamiento del episodio, recomendación ante el episodio esporádico, es menos de 3 episodios en 6 meses, se sugiere prescribir, como les dije, el metropin o las quinolonas a dosis habituales. La eficacia y seguridad de esta alternativa fue estudiada en un ensayo prospectivo no controlado que incluyó 172 mujeres con diagnóstico de itus a repetición no complicadas, en las cuales fueron seguidas por 8 meses. El autotratamiento se asoció a un 92% de curación clínica y un 96% de curación microbiológica. Se demostró que es una alternativa eficaz para la mujer con ITU a repetición no complicada adherentes al tratamiento. Ya, lo mejor para que la mujer no tenga itus es que no haya promiscuidad sexual, porque lo que lo lleva a las itus a repetición en la mujer en vida sexual activa es la promiscuidad sexual, tanto de la mujer como del hombre. Profilaxis postcoital, recomendado antes que más de 3 episodios en 6 meses relacionados con las relaciones sexuales. Profilaxis postcoital, dosis simetropin 800 de 400 miligramos, nitrofurantoína, ciprofloxacino. Profilaxis continua, recomendado ante más de 3 episodios en 6 meses sin relación con el acto sexual. Se indican antibióticos a dosis bajas con el objetivo de descolonizar el perine de la flora intestinal. Timetropin, como les dije, 3 veces por semana. Yo he tenido otro esquema de 5 a 10 días y descansar el resto del mes. Nitrofurantoína 100 miligramos por día. Es muy agresiva la nitrofurantoína, da mucha gastritis. La norfloxacino, 400 miligramos 3 veces por semana. Medidas no farmacológicas para reducir la recurrencia, evitar la constipación, evitar la retención urinaria, favorecer la micción luego de tener una relación sexual, evitar el uso del diafragma con cremas espermicidas. Bueno, esta es una revisión europea, ¿no? Nosotros los latinos somos más drásticos, ¿no? Dice, yo les estoy planteando que el problema de la infección urinaria en mujeres en edad sexual activa y la promiscuidad sexual, pero acá lo que dice, mire, el uso de favorecer la micción después de tener una relación sexual, no está diciendo evitar la promiscuidad, ¿no? Evitar el uso del diafragma con cremas espermicidas, ingesta de arándanos, son más liberales, pues, ¿no? En pacientes con más de 2 o 3 episodios de itus se debería realizar la posibilidad de cálculos, obstrucciones de otro tipo de anormalidad anatómica que predisponga al desarrollo de infecciones. Se hace un estudio, ¿no? Generalmente. Ya, otra cosa que tienen que saber, las niñas que presentan infección urinaria, las niñas, desde placidita hasta que inician pues su vida sexual activa, no pueden tener infección urinaria así de esas dramáticas. O son cochinitas o han sido violentadas. O sea, que si su hermanita de 10 años viene y presenta infección urinaria, esa niña ha sido violentada con toda el 9.9%. A no ser que se haya ensuciado, no ha podido limpiarse en el colegio y le haya dado una infección urinaria, ¿no? Una niña que de 14, 16, 15, 16 años que le dio infección urinaria ya empezó su vida sexual activa. Con o sin autorización de ella, pero es característico una infección urinaria de estas chicas, el honeymoon, ¿no? Cuando la luna de miel. Bueno, el estudio debe hacerse una ecografía renovesical con residuo pre y postmisional pielotac, ¿no? Eso es para estudiar las causas de la infección urinaria. Itus recurrente en embarazadas, ceftriaxona, cefalotina, ampicilina. Itus asociada a catéteres, factores de riesgo. El más importante para el desarrollo de la bacteriuria es el tiempo de permanencia del catéter. Otros de edad mayor de 60 años, el sexo femenino, niveles elevados de creatinina o diabetes mellitus.
Generalmente, ¿quién es? Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Enterococo, Cándida, son las más frecuentes en pacientes críticos. En pacientes con catéteres prolongados son frecuentes las infecciones polimicrobianas. Tratamiento. Los pacientes con bacteriuria sintomática no deben recibir antibióticos porque el riesgo de complicaciones es bajo. El tratamiento no previene la recurrencia y lleva a la selección de cepas resistentes. Aquellos que desarrollan síntomas deben ser cultivados en orina y en sangre y recibir tratamiento endovenoso empírico de acuerdo a los patrones de prevalencia y resistencia, y generalmente es de 7 a 21 días. ¿Qué se les da? Ciprofloxacina, ampicilina, sulbactam, piperacilina, tazobactam. Son antibióticos bien fuertes, pues, pero que estos pacientes ya usan una sonda vesical permanente, ¿no? Tienen una hipertrofia benigna de próstata que el urólogo no lo quiere operar, o tienen una hipertrofia maligna de próstata donde ya prácticamente el uréter lo ha cerrado por completo y no puede salir la orina, o ha sido operado y lo que se ha hecho es la luz al hacer la operación, el RTU, la luz ha disminuido, entonces con la sonda va a hacer que pueda salir la orina, ¿no? O que ha recibido quimioterapia, radioterapia, ¿no? Sobre todo la radioterapia. Bueno, como le dije, la ITU en hombres es bien raro en vidas, cuando tienen todavía vida sexual. Estamos hablando de menores de menos de 65 años, ¿no? De 60 años. Los que son mayores de 50, 60 años ya tiene que ver con la instrumentación, la hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Bueno, otra de las causas, primerito pensar en VIH, TB y también pensar en cálculos, en litiasis, ¿no? O bueno, pues que tiene otra tendencia sexual, ¿no? Y es también frecuente las infecciones urinarias. La toma de muestras se recomienda al paciente limpiar el meato uretral con agua y jabón y retraer el prepucio, utilizar el frasco estéril en caso de incontinencia. La misma debe obtenerse mediante la colocación transitoria de un sonda de vencido. El gen más frecuente aislado es Escherichia coli, ¿no? Con menor frecuencia que la mujer, y el punto de corte puede considerarse bacteriuria significativa 10 a la 3 unidades venosas de colonia. El tratamiento debe ser de acuerdo al urocultivo, generalmente debe continuar 7 a 10 días. No se recomienda el uso de nitrofurantoína para tratar pacientes con pielonefritis, con insuficiencia renal o prostatitis. Se debe hacer estudios de ecografía renovesical con residuo pre y postmiccional para ver sobre todo la próstata, ¿no? Tacto rectal, para ver la próstata, flujometría, no sé para qué y la tomografía del pélvica, ¿no? Renal. Prostatitis bacteriana aguda, enfermedad febril caracterizada por escalofrío, dolor en parte baja, espalda y perineo, síntomas de cistitis, urgencia, poliaquia, disuria. Mialgias, artralgia, signos, fiebre moderada o alta, tacto rectal, próstata tumefacta, hipersensibilidad firme, indurada, caliente del tacto, hematuria macroscópica, inicial, terminal o total. Prostatitis, síntomas, disfunción irritativa de la micción, urgencia miccional, poliaquia, nicturia, dolor del perineo y espalda, rara vez fiebre y escalofrío, en ocasiones mialgias y artralgias, signos tacto rectal, la próstata puede ser normal, pastosa o con induración, crepitantes, cálculos prostáticos, rara vez hay hematuria. Tratamiento, dice, asumir la presencia de prostatitis crónica ante un paciente con recaída de ITU, luego el tratamiento empírico indicado es de 28 días con ciprofloxacina, ¿no? Ahí yo sé que darle ciprofloxacina porque es uno de los fármacos que tiene más llegada a la próstata, ¿no? También tiene buena llegada a las tetraciclinas, pero son más dañinas que las quinolonas, la norfloxacino. Y si continúa sintomático, presenta recurrentes de ictus, se estudia la vía urinaria. Bueno, eso es todo en cuanto a infección urinaria. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No hay ninguna. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo va?